Empezamos este segundo webinar en el que vamos a generar el diseño físico de la base de datos cuyo diseño lógico hicimos en el primer webinar. ¿De acuerdo? ¿Veis? Este es el diseño que vamos a hacer. Si recordáis, la semana pasada pues, vimos que había dos posibles soluciones, ¿no? Una con un tipo de asignaciones entre trabajadores y puntos de control y otra solución con una asignación distinta. La que veis en pantalla es la que vamos a desarrollar en este webinar. He hecho algunos cambios, por ejemplo, en la entidad puente, que tenía otro nombre, tenía punto de control trabajador, pues le he cambiado el nombre. Y además, pues en la tabla trabajador no voy a utilizar el DNI como clave primaria, sino que he definido una clave trabajador ID. Y también creo que he modificado el nombre de las claves primarias. ¿Vale? Pero bueno, las entidades y la relación entre esas entidades es la misma que vimos en el webinar anterior. Y aquí, pues, el listado de intenciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a empezar. Dejo de compartir la presentación y os compartiré mi pantalla porque voy a trabajar, pues, desde el terminal de comandos para la importación de los parques naturales. Los parques naturales los importaremos desde un archivo shape para que sea muy parecido a la práctica que tenéis que realizar. Empezaremos por ahí, por importar el shape, y luego desde pgadmin iremos ejecutando los comandos para este diseño físico de la base de datos. Muy bien, pues dejo de compartir esto y comparto la pantalla. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora Sí. tenéis todo. Vale, genial, gracias, Miguel. Sí. Vale, lo primero que voy a hacer es utilizar la herramienta para importar el archivo shape. Importante, esta herramienta se utiliza desde un terminal de comandos, ¿de acuerdo? No sé si estáis muy habituadas a utilizar el terminal de comandos, pero esta herramienta funciona así, desde el terminal de comandos. Entonces, para abrir un terminal de comandos en sistemas Windows, pues le damos aquí mismo creo, tecleamos CMD de command, ¿vale? Entonces esto nos abre un terminal de comandos. Y aquí, pues, en teoría, podríamos empezar a ejecutar la herramienta. ¿Qué sucede? Pues que si lo ejecuto en esta ventana, no reconoce la herramienta. ¿Por qué? Porque he abierto el terminal de comandos en una carpeta que es CUserStone, ¿vale? Y en esta carpeta no se encuentra esta herramienta. Esta herramienta está en otra carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, para acceder a esa otra carpeta desde el terminal de comandos, lo más sencillo es utilizar el explorador de archivos de Windows. Entonces, yo desde el explorador de archivos, me voy a C, archivos de programa. Creo que por aquí está Postgres, Program Files y Postgres. Yo tengo la versión 16, y hay alguna más posterior. Dentro de la versión, la carpeta bin, y aquí sí debería estar la herramienta Shape to PGSQL. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que acceder a esta carpeta desde el terminal de comandos. Lo más sencillo es acceder a esta carpeta desde el explorador de archivos, como he hecho yo, y luego colocar el cursor en la barra de direcciones y aquí teclear lo mismo que antes, CMD. Entonces, esto nos abre un terminal que ahora sí está dentro de la carpeta de archivos de programa Shape, carpeta bin, que es donde se encuentra la herramienta. Ahora, si pulso aquí, pues entonces ya reconoce la herramienta y por defecto, si no le indico nada más, pues nos muestra toda una serie de parámetros que acepta esta herramienta. ¿De acuerdo? Hay pues varios parámetros. Nosotros vamos a utilizar un par de ellos. El primer parámetro es el "-s" en minúsculas. Esto es importante porque también existen los parámetros en mayúsculas y hay que distinguirlos. El parámetro S minúsculas sirve para indicar el sistema de referencia que tienen las geometrías que vamos a importar. ¿De acuerdo? Esto es importante indicarlo porque si no lo indicamos, es decir, si no utilizamos este parámetro, pgadmin va a asignar el sistema de referencia con código 0. Es como decir, no existe un sistema de referencia para estos datos espaciales. Y esto, que podría no ser muy importante, sí lo es, porque cuando tenemos dos tablas con dos datos espaciales distintos,
y queremos llevar a cabo una operación espacial entre ellos, por ejemplo, en una tabla tenemos parcelas y en otra tenemos puntos. Si queremos llevar a cabo una intersección entre parcelas y puntos, estamos obligados a que los dos datos espaciales, tanto las parcelas como los puntos, tengan el mismo sistema de referencia. Si al importar el archivo shape no hemos indicado un sistema de referencia, pues tendrá ese 0. Y si en cambio si los puntos tuvieran un sistema de referencia, pues no podríamos llevar a cabo esa intersección. Mejor dicho, sí la podríamos llevar a cabo, pero antes tendríamos que asegurarnos que los dos datos espaciales están en el mismo sistema de referencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante utilizar este parámetro para que en el proceso de importación de ese archivo shape ya se defina el sistema de coordenadas de esos datos espaciales. ¿De acuerdo? Y otro de los parámetros que vamos a utilizar es la I latina mayúscula. Esto sirve para crear un índice espacial sobre esos datos espaciales. Los índices espaciales son muy importantes porque agilizan mucho las operaciones espaciales, lógicamente. Por ejemplo, nosotros en un proyecto en el que estuvimos trabajando teníamos 40 millones de puntos, que se correspondía con una malla de 30 metros por 30 metros de toda la comunidad de Cataluña. Entonces, de toda esa malla, teníamos que calcular para un punto al azar cuáles eran los 3 puntos más cercanos. Pues sin ese índice espacial, para calcular los 3 puntos más cercanos, teníamos que hacer 40 millones de operaciones para saber todas las distancias y luego ordenarlas para obtener las 3 más cercanas. Pues esa operación, con 40 millones de puntos, si no recuerdo mal, tardaba alrededor de 2 minutos o por ahí. Creamos el índice espacial y creo que pasó a menos de un segundo. ¿De acuerdo? Para que veáis la potencia que pueden tener los índices espaciales. Por lo tanto, en esta importación del archivo shape vamos a utilizar los parámetros -s, minúscula, para indicar el sistema de referencia, y -i latina mayúscula, para que se cree un índice espacial. Muy bien. Y antes de ejecutar la herramienta shape, aquí os lo marco, vemos cuál es la sintaxis que debemos utilizar. Primero debemos utilizar el nombre de la herramienta, shape2pgsql, las opciones, donde vamos a indicar estos parámetros que os estaba comentando ahora, shapefile, el archivo que queremos importar, y luego el nombre de la tabla que tendrá ese archivo una vez importado en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Una cosa que no os he comentado es que el archivo shape yo lo he descargado y lo tengo en la carpeta tem, en la ctem, datos, aquí. Y espacio natural. Aquí tengo guardados los 5 archivos que componen el fichero shape, ¿de acuerdo? En esta ruta. ¿Por qué os comento esto? Pues porque cuando vamos a utilizar esta herramienta, y aquí le indico los parámetros primero, 4326, porque el archivo shape está en coordenadas geográficas, cuyo ID es el 4326, -i, sin más, para que cree ese índice espacial. Y aquí tengo que indicar la ruta al archivo shape. ¿De acuerdo? La ruta absoluta desde la C, todas las carpetas donde se encuentran, y el nombre del archivo sin indicar la extensión. ¿De acuerdo? Así, sin indicar la extensión. Y por último, el nombre de la tabla que le queremos dar en nuestra base de datos. La voy a llamar espacio natural. ¿De acuerdo? Importante. En esta parte de la importación todavía no estoy importando nada. Lo único que estamos haciendo es convertir los datos que se encuentran en el archivo shape a unos datos en formato SQL, pero todavía no se van a importar a la base de datos. Estamos cambiando el formato de los datos, pero no estamos importando nada todavía. Ahora le voy a pulsar a Enter y vamos a ver qué sucede. Como podéis ver, está saliendo en pantalla un montón de información y ha terminado el comando. Lo único que podemos ver es que aquí al final pues nos dice create index on spatial, bueno, en fin, una sentencia SQL que lo que hace es crear un índice espacial. ¿Qué ha sucedido ahora? Os muestro de nuevo el comando que he utilizado. Perdón, le he dado a Enter.
Este es el comando que he utilizado y lo que hace esto es hacer la transformación de los datos, pero mostrarlo en pantalla. Al mostrarlo en pantalla, pues lo vemos en pantalla, pero no lo podemos utilizar para importarlo. Lo que voy a hacer ahora es, pues, utilizar el carácter mayor que, y esto lo que hace es redirige toda esa información que hemos visto en pantalla, la va a redirigir a un archivo. ¿Y ese archivo dónde lo vamos a colocar? Primero voy a probar de colocarlo aquí. ¿Aquí dónde es? Pues en la misma carpeta donde estamos dentro del terminal de comandos, es decir, en la carpeta bin, donde se encuentra la herramienta shape2pgsql. Y a ver qué sucede. Pues aparece un error que dice acceso denegado. ¿Por qué sucede esto? Porque esta carpeta, bin, es una carpeta que tiene unos permisos especiales, ¿de acuerdo? El usuario con el que yo he accedido a este ordenador y con el que he abierto este terminal de comandos no tiene acceso, no tiene permisos para escribir en esta carpeta, ¿de acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos dos posibles soluciones. O bien modificar los permisos de esta carpeta, lo cual no es una buena idea, o bien utilizamos otra carpeta donde colocar el archivo que vamos a generar. ¿Qué carpeta puede ser esa? Pues la carpeta temporal. La carpeta temporal es una carpeta con menos restricciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí sí vamos a poder guardar el archivo con los comandos SQL. Por lo tanto, aquí también voy a indicar la dirección de esa carpeta. Lo voy a poner aquí. Espacios SQL. Vale. Y ahora sí, pues ya no nos aparece el mensaje de error. Nos aparece, pues, un mensaje diciendo shapefile, bueno, que se ha importado, que se ha trabajado con un archivo de tipo polígonos y poco más. Muy bien. Ahora voy a mostraros el contenido del archivo que hemos creado. Para eso lo voy a abrir. Con un editor de texto. En mi caso voy a utilizar el Visual Studio. Muy bien, pues aquí veis el contenido del archivo. Esto ya son comandos SQL. Primero se indica la codificación que se va a utilizar, cómo se deben interpretar todos los caracteres que aparecen a continuación, cómo se van a trabajar las strings, y aquí ya empieza lo que es la estructura de la base de datos, de la tabla. Pues en primer lugar aparece un comando createTable. Esto nos va a crear una tabla, espacio natural ID. Aquí hay una columna Git, que es de tipo serial. Serial es un tipo de datos que sirve para crear secuencias, es decir, números que se van autoincrementando de forma automática. Y luego vemos que el archivo shape pues, tiene otros atributos que son código, nombre y superficie. A continuación, se asigna la clave primaria a esa columna Git. Aquí vemos cómo se ejecuta una función que es aGeometryColumn, que esta es una función que viene definida en PostGIS. Si no tenemos PostGIS instalado, no vamos a poder ejecutar esta función, ¿de acuerdo? Y esta función, como su nombre indica, pues crea una nueva columna sobre la tabla espacio natural. Esta columna se va a llamar geom. Esa geometría va a estar en un sistema de referencia 4326. Si no hubiéramos utilizado el parámetro "-s", pues aquí habría un 0, ¿de acuerdo? Las geometrías que se encuentran aquí son de tipo multipolígono y de 2 dimensiones. Y a continuación, pues hay una sentencia insert_into que inserta un espacio natural a la tabla. Y así, pues hay distintas sentencias insert. Creo que hay 160 o por ahí. Y toda esta información que aparece aquí, estos ceros, uno, estas letras, es lo correspondiente a la geometría de cada entidad. ¿De acuerdo? Es una representación en pantalla de la geometría. O una representación en tipo texto, mejor dicho, de esa geometría. ¿De acuerdo? Y al final del archivo, pues está la creación del índice espacial, por lo que os decía antes, porque por ese parámetro menos i latina mayúscula, y ya está. Y finalmente Analyze lo que hace es analiza la tabla para generar una serie de estadísticas. Con esas estadísticas, pues el sistema puede decidir la mejor opción de llevar a cabo una operación u otra. ¿De acuerdo? Todo automático y transparente para nosotros. Bueno, pues viendo esta tabla, si recordamos el diseño lógico que teníamos, pues es algo distinta, porque aquí tenemos una clave, una columna Git autoincrementable, que luego se utiliza como clave primaria.
Y luego tenemos aquí una columna código que en nuestro diseño lógico pues tenía otro nombre. La ventaja de utilizar esta herramienta es que podemos manipular este archivo. Aquí podemos, pues, yo lo que voy a hacer es, voy a cambiar el nombre de la columna código para que se ajuste a nuestro diseño lógico. Pero no solo tengo que cambiar aquí, también lo tengo que cambiar en todas las sentencias insert, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer de forma automática. Modifico en todas partes. Bueno, creo que ya está. Perdón, Dime, la I de ID no tiene que ser mayúscula, en espacio ID. espacio de... Sí, esta es mayúscula. Ah, no lo veía, vale, perdón. Sí, sí, sí. No, buena observación, porque esto me permite comentaros una cosa, y es que el lenguaje SQL es lo que se denomina en inglés case insensitive, es decir, no reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Aunque aquí veis los comandos en mayúsculas, os podéis escribir tranquilamente en minúsculas, ¿de acuerdo? Pero, como es en este caso, si tenemos un nombre que combina mayúsculas y minúsculas, y queremos mantener esas mayúsculas y minúsculas, tenemos que indicar ese nombre con las dobles comillas, ¿de acuerdo? Aquí, por defecto, se utiliza siempre, pero estas dobles comillas, por ejemplo, no serían necesarias. En este caso no tendríamos por qué utilizarlas. ¿Por qué? Pues porque se traduce todo, se convierte todo a minúsculas y se ejecuta. Pero en cambio, aquí sí estamos obligados a utilizarlas porque queremos mantener esa mayúscula, esa I mayúscula, ¿de acuerdo? Bueno, pues hecho esto, ¿qué he hecho? Pues hemos cambiado el nombre de la columna espacio ID. Aquí podríamos hacer más cosas. Podríamos eliminar esta columna, por ejemplo, y definir espacio ID como clave primaria. Lo podríamos hacer aquí también, ¿de acuerdo? Pero de momento lo dejo así y esos cambios lo haremos luego con sentencias SQL. Muy bien, pues ya tenemos este archivo. Ahora volvemos a pgadmin. Aquí, bueno, aquí os comento, yo tengo aquí pues conexiones a 3 servidores distintos. 2 son servidores remotos, Maps Cloud y SQL 4, y luego aquí tengo el ordenador que estoy utilizando con otro Postgres instalado y con una conexión a localhost. Y dentro de esta conexión, pues tengo aquí pues 30 bases de datos. Voy a crear una nueva base de datos. Aquí voy a llamar webinar práctica 3. Y con esta base de datos seleccionada en el explorador de objetos, pues le doy a la icona de Query Tool y aquí puedo empezar a ejecutar sentencias SQL sobre esta base de datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a abrir el archivo. Aquí está, que es el archivo que acabamos de crear y modificar. Aquí están los cambios. Aparece espacio ID. Perfecto. Y ahora le voy a dar a ejecutar. A ver qué sucede. Bueno, pues aquí abajo nos aparece un error. ¿Qué nos está indicando este error? Pues dice concretamente, function, o sea, la función addGeometryColumn does not exist, no existe. Y luego nos indica la línea en la que está esa función, que es aquí. Antes os comentaba, esta función addGeometryColumn viene definida en PostGIS. Si no tenemos PostGIS instalado en nuestra base de datos, no vamos a poder llevar a cabo esta sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos añadir las funciones de PostGIS a nuestra base de datos? Pues con una sentencia SQL. Si no recuerdo mal, es esta, créate extensión PostGIS. Vale, ahora me aparece otro error y dice, la transacción actual se ha abortado porque hay una transacción como que está a medias, ¿de acuerdo? Al intentar ejecutar esta importación, se ha quedado como en el limbo. Entonces, para retroceder, ejecutamos otra sentencia que es rollback. No sé si os habéis fijado, yo lo que estoy haciendo aquí, tengo un montón de sentencias, entonces lo que puedo hacer es seleccionar la sentencia que quiero y ejecutarla, ¿de acuerdo? Si no selecciono nada, se va a intentar ejecutar todo, de arriba abajo, ¿vale? Esto es importante. Vale, pues ahora eh, hemos ido atrás para que saliera de ese bucle y a ver ahora
Perfecto. O sea, con esta sentencia lo que acabamos de hacer es añadir todas las funciones espaciales a nuestra base de datos. Entonces, si ahora voy al explorador de objetos otra vez, con el botón derecho le doy a refresh, ¿vale? Pues ahora, en el esquema public, aquí en las tablas, pues ahora ya nos aparece una tabla, Spatial RefSys, que esta tabla contiene todos los sistemas de referencia que soporta PostGIS, ¿de acuerdo? Antes de añadir las funciones espaciales a la base de datos, esta tabla no existía. Vale, pues muy bien. Y ahora que ya hemos añadido las funciones espaciales de PostGIS, vamos a intentar ejecutar de nuevo la importación del archivo shape. Le doy a F5 y bueno, vuelvo a refrescar las tablas. Y ahora aquí ya tenemos una tabla espacio natural, ¿verdad? Podemos ver el contenido de esta tabla desde el mismo pgadmin, pues con una sentencia select, por ejemplo, selecciona todas las columnas de la tabla espacio natural. Con F5 ejecuto. Aquí vemos en formato de tabla. Son 164 filas. Y pulsando sobre este icono, se debería mostrar. Aquí está. Podemos ver las geometrías en un mapa. ¿De acuerdo? La visualización de las geometrías es muy simple. Esto es un sistema gestor de bases de datos, no es un SIG. ¿De acuerdo? No le vayáis a exigir demasiado en cuanto a la visualización. Muy bien, pues ya tenemos nuestra primera tabla en la base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues os comentaba antes que todavía debemos hacer algunas modificaciones más a nuestra tabla espacio natural. Concretamente tenemos que cambiar aquí. Aprovecho para comentaros otra función de pgadmin. Es que cuando tenemos una tabla seleccionada, como ahora, espacio natural, pulsando sobre la pestaña de SQL, podemos ver la sentencia SQL que se ha generado para crear esta tabla. No es exactamente la misma que nosotros hemos tecleado, pero a partir de la sentencia que nosotros hemos tecleado se ha generado esta sentencia. Y esta es la que se ha utilizado realmente para generar esa tabla. Entonces, pues bueno, como veíamos antes también, existe una columna Git que depende de una secuencia, default, next value. Bueno, todo esto es, antes hemos indicado Git de tipo serial. Ese tipo serial ha generado una secuencia, ¿vale? Para que los valores se vayan incrementando automáticamente. Y luego aquí también vemos que esa clave Git es la clave primaria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, volviendo a la ventana donde podemos ejecutar las sentencias SQL, que es aquí, el Query Tool, pues aquí vamos a utilizar el comando alter table, porque lo que vamos a hacer ahora es modificar una tabla. Por lo tanto, alter table, espacio natural, y vamos a eliminar drop column git, ¿de acuerdo? Punto y coma. El punto y coma es opcional o no. Me explico. Si tenemos una sentencia detrás de otra, una secuencia de sentencias, y las queremos ejecutar todas a la vez, entonces el punto y coma es obligatorio. Si solo tenemos una sentencia, o en este caso, y la queremos ejecutar, en ese caso no es obligatorio. Pero es una buena práctica, pues el punto y coma, colocarlo siempre. Muy bien, pues selecciono, le doy a F5 y ya hemos eliminado esa columna. Y ahora vamos a utilizar otra sentencia SQL para definir como clave primaria, pues esa columna espacio ID que tenemos en nuestra tabla. Como podéis ver aquí, estoy obligado a utilizar las dobles comillas porque esta columna tiene letras en minúsculas y letras en mayúsculas. ¿De acuerdo? Selecciono y le doy. Muy bien. Pues ya tenemos los espacios naturales importados a nuestra base de datos. Ahora, para ir más ligero, lo que voy a hacer es, voy a cargar un archivo donde tengo el resto de comandos para no tener que irlos tecleando.
acuerdo? Y aquí, bueno, os voy a ir comentando. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me interrumpís y la formuláis. Una sentencia de tipo createTable para crear una tabla, en este caso la tabla trabajador, con una columna trabajador ID de tipo entero como clave primaria, un DNI, la columna DNI que es de tipo varchar, con una longitud máxima de 15 caracteres, nombre, también de tipo varchar, para almacenar texto, o números, pero en formato texto. Nombre tiene 50 caracteres como máximo, apellidos tiene 50 caracteres como máximo, teléfono. Teléfono, aunque hablamos de números telefónicos, lo habitual es almacenarlos como texto, ¿vale? Porque tendría sentido almacenarlos como números si esos números se utilizaran para hacer sumas o en general operaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Pero si no, es el número telefónico, es algo parecido al DNI, pero para teléfonos, ¿de acuerdo? Entonces, lo habitual es utilizarlo, almacenarlo como texto. De esta forma, pues podemos añadir extensiones internacionales si queremos, o extensiones de oficina. Es decir, es mucho más versátil, tiene más posibilidades utilizarlo como texto que como número. Luego está la fecha de nacimiento, que es un tipo de datos date para almacenar fechas. Además del tipo date, también está el tipo timestamp, que incluye, además de la fecha, la hora. Si no fecha, pues solo es el día, pues hoy que estamos a 27 de febrero del 2025. Solo podemos almacenar hasta aquí si el tipo de datos es date. Si el tipo de datos fuera timestamp, pues podríamos almacenar, además de eso, pues la hora. Ahora son las 4:03 en mi ordenador. Pues tendríamos 27 de febrero del 2025 a las 16:03, incluso con segundos. Eso sería timestamp, pero en este caso no lo necesitamos. Otro campo es la dirección del trabajador, también varchar de tipo 50, con 50 caracteres. Y finalmente tenemos una columna quartz de tipo geometry, y esta geometría va a contener puntos, únicamente puntos, y expresados en el sistema de coordenadas geográficas, cuyo sistema de referencia es precisamente el 4326. O sea, ahora selecciono esta parte del archivo y con la tecla F5 ejecuto. Y aquí pues me sale un mensaje de que la tabla se ha creado con éxito. Muy bien, pues ya tenemos una tabla creada. Vamos con la siguiente. Punto de control. Pues aquí lo mismo, una columna PCID de tipo integer para almacenar números, que será la clave primaria. Una columna quartz de tipo geometry, también para almacenar puntos expresados en un sistema de coordenadas geográficas. Y una columna espacio ID de tipo varchar con una longitud de 3 caracteres. Selecciono y ejecuto. Y ahora, en esta misma tabla punto de control, lo que vamos a hacer es definir la clave externa. Esa columna espacio ID, que va a ser una clave externa relacionada con la tabla espacio natural y su clave primaria, que también se llama espacio ID. No tienen por qué llamarse igual las dos columnas. Aquí estamos vinculando dos columnas de dos tablas distintas. Y los nombres pueden ser distintos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues, le hemos dado el mismo nombre. Selecciono y ejecuto. La tabla asignación, pues, tenemos una clave primaria de tipo integer, a la que llamamos asignación ID. Tenemos una columna PCID de tipo small int para enteros que no se extiendan demasiado. Y otra columna trabajador ID, también de tipo small int. Selecciono y ejecuto. Y ahora vamos, pues igual que antes, vamos a crear las claves externas. Utilizamos el comando altertable para alterar la tabla asignación. Añadimos una clave externa sobre la columna PCID. Como veis, siempre estoy obligado a utilizar las dobles comillas para respetar esa mayúscula. Y esta columna está referenciada o está vinculada a la tabla punto de control y concretamente a la tabla PCID, a la columna PCID. Selecciono. Lo mismo para la columna trabajador ID, en este caso referenciada a la entidad trabajador y a la columna trabajador ID. Selecciono y ejecuto. La tabla medición, pues igual. En este caso,
La diferencia es que he utilizado, aquí lo veis, el tipo serial, ¿de acuerdo? Luego veremos qué implica esto cuando utilizamos el comando copy, porque el tipo serial lo que nos permite es que gestionar automáticamente las columnas, este tipo de columnas. Es decir, con cada nueva medición, el valor de esa columna se incrementará automáticamente. No tenemos que indicarlo nosotros. El sistema reconoce cuál es el último valor y para los nuevos valores, pues lo va incrementando. Por defecto lo incrementa en una unidad, pero también podríamos indicarle que lo incrementara en múltiplos de 5, por ejemplo. Vale, pues luego veremos cómo nos afecta esto con el uso del comando copy. Las otras columnas, pues asignación ID, que será una clave externa, una columna que actuará como clave externa, la fecha de la medición, la temperatura y la conductividad. Muy bien. Selecciono y ejecuto. Os comento también que en pgadmin, al poner dos guiones, se interpreta como un comentario. ¿De acuerdo? Yo puedo seleccionar este código, ejecutarlo y no sucede nada, porque es un comentario. Muy bien. Y aquí, pues, añadimos la clave externa a esta nueva tabla, a esta nueva entidad. Selecciono y ejecuto. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos todas nuestras tablas creadas con sus relaciones. Aquí, dándole al refresh, pues ya vemos cómo aparecen nuestras tablas. Asignación, espacio natural, medición, punto de control, etc. Muy bien. Me he Una quedado sin pregunta. voz. Sí, dime. En la tabla trabajador, ¿por qué tiene coordenadas? ¿Son puntos con coordenadas? Sí, bueno, es un poco exagerado. Aquí. Aquí puse coordenadas porque, bueno, ya que estamos en un módulo de bases de datos espaciales, pues digo, bueno, para que no Por haya solo una hacerlo. tabla con... Sí, Vale, vale. representaría, lo cual sería gravemente intrusivo, la ubicación donde la residencia del trabajador. ¿De acuerdo? Ah, vale, Es una vale. locura, pero bueno, era para añadir Vale, otro campo geométrico, sin más. vale, gracias. Ok, vale. Y ahora pues vamos ahora con el comando copy. ¿Cómo vamos a poblar las bases de datos? Aquí tengo, por ejemplo, aquí ya tengo los archivos preparados, ya los he generado yo manualmente. Y en la primera columna pues he indicado el nombre de en la primera fila, perdón, he indicado el nombre de las columnas que tiene la tabla trabajador. Vamos a empezar por la tabla trabajador, por ejemplo. Y a continuación pues están los 6 filas para 6 trabajadores con su clave primaria, que en este caso sí debemos indicarla explícitamente porque no es un tipo de datos serial. Si fuera serial, no tendríamos que indicarlo, porque la gestión la lleva el sistema de bases de datos de forma automática. Pero en este caso, tenemos que indicarlo. El orden, lógicamente, se debe corresponder, el nombre de las columnas con el nombre de los valores que se encuentran. Y en este caso lo que he hecho ha sido utilizar la barra vertical como separador de columnas. ¿De acuerdo? Vale. Pues voy ahora a ver si tengo los comandos copy. Si no, pues los iré tecleando yo manualmente. A ver. Aquí los tengo. Vuelvo a pgadmin. Vuelvo a la ventana de ejecución de comandos. Y aquí. Empiezo con la tabla trabajador. Comando copy. La sintaxis del comando copy es copy, nombre de la tabla, from, porque queremos insertar datos en la tabla. También podríamos hacer al revés. Si quisiéramos exportar datos, podríamos copiar el contenido de la tabla a un archivo. En ese caso, en lugar de from, sería to. Copiamos hacia. ¿Vale? En este caso, como vamos a importar, from, aquí está el archivo de datos, que también está en la carpeta temp datos. CSV header indica que el archivo en la primera fila contiene el nombre de las columnas. También pues, podríamos importar datos, por ejemplo, sin esta primera fila. ¿De acuerdo? También se podría hacer. Pero yo particularmente prefiero que la primera fila contenga el nombre de las columnas, porque al abrir el archivo pues, nos da más información. Y aquí le pongo el CSV header y como no estamos indicando el separador, el delimitador de columnas por defecto, que es la coma, sino que estamos utilizando otro separador, pues debemos indicarlo. ¿Y por qué estamos utilizando
un separador de columnas distinto? Pues, por ejemplo, porque hay valores, como por ejemplo el campo de la dirección, que dentro del valor de la celda hay comas. Entonces, si utilizáramos la coma, esta coma se podría interpretar como un cambio de columna. Y entonces se produciría un error porque el sistema interpretaría que hay más columnas de las que contiene la tabla. ¿De acuerdo? Hay maneras de solucionar eso, lógicamente, pero lo más sencillo es utilizar un separador de columnas que, como en este caso, pues la barra vertical. Muy bien. Pues selecciono el comando y ejecuto. Lo mismo para punto de control, os enseño el archivo. No tiene más secretos, la misma estructura. En la primera fila, el nombre de las columnas. Y en el resto de filas, pues los valores de las distintas filas. Indicamos el valor de la clave primaria. Y en la columna chords, que es de tipo geométrico, pues indicamos la geometría de esta forma. Primero, el sistema de referencia de las coordenadas, SRID igual a 4326, seguido de un punto y coma, y el tipo de geometría con sus coordenadas. ¿De acuerdo? Esta sintaxis hay que aplicarla de esta forma. Si no, el sistema es posible que no lo interprete correctamente y se produzca un error. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues el separador de columnas y el valor del espacio natural. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, perdón, aquí me parece que hay un error. Y es que el nombre de la columna estaba incorrecto. De todas formas, me parece que no sucede nada. Vamos a probar. Ejecuto. Efectivamente, se ha importado sin problemas. ¿Por qué? Porque esto solo lo utiliza a nivel, bueno, informativo. Se dice, vale, hay esas 3 columnas. Muy bien. Pero no comprueba que esos nombres sean los nombres de las columnas. ¿De acuerdo? De todas formas, pues bueno, lo acertado es indicarlo con el mismo nombre. Vale. Asignación. Igual, os muestro el archivo. En este caso, pues es un archivo que solo contiene números, porque está la clave primaria, el valor de la izquierda, y luego el ID de los puntos de control y el ID de los trabajadores. ¿Verdad? Aquí lo mismo. El nombre de la columna no era correcto, pero tampoco se hubiera producido ningún error. Guardo el archivo, selecciono, ejecuto. Muy bien. Y finalmente las mediciones. En las mediciones, como os comentaba antes, sí que existe. La clave primaria es de tipo serial. Y entonces aquí la sintaxis del comando. Bueno, primero os enseño el archivo, tabla de mediciones estáticas esta. Y aquí, como podéis ver, no se encuentra el valor de la clave primaria. No existe esta columna. ¿Por qué? Porque el sistema la va a asignar automáticamente. En este archivo solo tenemos pues, las otras 4 columnas, pero no indicamos el valor de la clave primaria. Y eso tenemos que indicarlo también cuando utilizamos el comando copy. En este caso, pues ponemos copy medición y aquí, entre paréntesis, cuáles son las columnas que vamos a importar. ¿De acuerdo? Antes, pues esto no era necesario. Pero como el archivo no contiene todas las columnas de la tabla, pues estamos obligados a indicarlo. El resto es igual, from, la ruta del archivo, csv header, para indicar que el archivo contiene en la primera fila el nombre de las columnas y el delimitador. Y ya está. Ahora refrescamos y, por ejemplo, podemos ejecutar la sentencia. Una pregunta. Dime, adelante. Al, al indicar ahí las columnas, las que Sí, está cogiendo del archivo CSV entran, digamos, por orden. O sea, a ver cómo sí, me explico. sí, Entran sí, por sí, orden sí, del que sea, de sí, lo que se correcto. está indicando. O sea, si estuvieran desordenadas, hay que poner ahí en la consulta el orden del CSV. ¿Sabes que no lo sé? Vamos a probarlo. Creo que no. Creo que espera el mismo orden en el que están definidas. O sea, O sea, el CSV hay que sí, te hacerlo en entiendo función de la perfectamente, tabla, ¿eh? Sí, 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 ¿no? mira, a ver, O sí. se puede, A o ver, se vamos puede a probarlo. modificar el. Vamos a probarlo porque no estoy seguro. A ver, vamos Bueno, a ver cómo están definidas. Yo selecciono aquí la tabla medición en la pestaña SQL. Vamos, vemos aquí que el orden es, en el que ha sido creada la tabla es punto de control, coordenadas, espacio.
Vale, pues ahora vamos a ver. Ay, perdón, no estoy en punto de control. Estamos en medición. Vamos a ver medición. Aquí es asignación, fecha, temperatura, conductividad. Vamos a, por ejemplo, poner... Uf, claro, bueno, vamos a probarlo solo con un par de... Claro, es que hay que Para cambiar los datos y todo. sí, para no tener que alargarlo Claro. demasiado. Uy, no sé qué he hecho. A ver, ¿qué sucede? Bueno, es otro comentario. Como estamos en una tabla que tiene la columna ID serial, de tipo serial, pues, bueno, no tengo que indicar el valor de esa clave primaria, ¿de acuerdo? Como os decía antes, me he despistado y creía que esto era la clave primaria y entonces la iba a cambiar. Pero he pensado, no, esto no es la clave primaria, no hay que cambiarla. Vale, muy bien. Y volviendo a esto, vuelvo al comando copy que tengo aquí en otro archivo. Y a ver qué sucede. Pues se produce un error. ¿Por qué? Porque él espera el sistema espera los datos en el mismo orden en el que se ha definido la tabla. Por tanto, podemos dejar los datos como estaban al principio. Es decir, aquí el orden es el mismo en el que está definida la tabla, pero vamos a dejar esto pues con el nombre fecha final. A ver qué sucede ahora. Y no hay ningún error. O sea, no existe un control. Tenemos que mantener el orden de los archivos en los que está definido, en el orden en el que ha sido definida la tabla. Ahora, ¿sí? Sí, vale, gracias. Vale, sí, buena pregunta. Vale, pues ya para terminar, vamos a ver por ejemplo, un ejemplo. ¿Vale? Una sentencia select asterisk from medición. I select. ¿Vale? Y aquí podemos ver el contenido de la tabla. Em, cosa, un último comentario antes de terminar. Cuando llevamos a cabo una consulta sobre dos tablas, por ejemplo, lo vamos a hacer entre asignación y trabajador. Si no indicamos nada más, ¿aquí cuántas filas creéis que nos va a retornar? Pues nos va a retornar tantas filas como tenga la tabla asignación multiplicada, o sea, el número de filas de la tabla asignación multiplicadas por el número de filas de la tabla trabajador. Si no, vamos a verlo. Aquí tenemos 102, que tabla asignación tiene 17 y la tabla trabajador creo que tenía 6. Tiene 6. Pues 6 por 17 me imagino que será pues ese número. ¿Esto por qué sucede? Pues bueno, como podéis ver aquí, bueno, y además se obtienen todas las columnas. Las columnas de la tabla trabajador unidas a las columnas de la tabla asignación que aparecen aquí al final. ¿Qué sucede aquí? Pues que cada trabajador, por ejemplo, la trabajadora Ana, aparece aquí con un punto de control, luego aparece también aquí con otro punto de control, luego aquí con otro punto de control. Es decir, cada fila de la tabla trabajador se junta, se combina con todas y cada una de las filas de la tabla asignación. ¿De acuerdo? Entonces hay una multiplicación. Se multiplican. Si aquí utilizáramos una tercera tabla, que no tenga mucho sentido ahora, pero bueno, punto control, pues imaginaros, no sé cuántos puntos de control hay, pero ahora pues el resultado ya son 1020 filas. Esto os lo comento porque es algo que cada año en la corrección de las prácticas encuentro algún caso. Cuando ejecutamos una consulta y vemos que el número de filas que retorna es muy elevado, es precisamente porque hemos tenido este error. ¿De acuerdo? Para que el número de filas sea el correcto, lo que tenemos que hacer es hacer un join. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que obtener únicamente las filas en las que dos columnas tienen el mismo valor.
una columna de la tabla trabajador y otra columna de la tabla asignación. En este caso sería trabajador ID es igual a la tabla asignación Creo que los nombres de las columnas son estos. Trabajador ID. Columna trabajador, trabajador. Vale, y ahora sí, pues nos retorna únicamente 17 filas, que son las 17 asignaciones que hay. ¿Vale? Ahora estamos obteniendo todos los datos de los trabajadores y sus asignaciones, pero solo de las asignaciones de cada trabajador. Ya no tenemos esas 100 y pico filas, ¿de acuerdo? O sea, esto lo comento porque hay gente que se cree que las claves externas, aquí existe una clave externa entre la tabla trabajador y su clave primaria, hay una relación, y la tabla asignación y la columna trabajador ID, que es una clave externa. Hay gente que cree que el hecho de que existan esas claves, pues en el momento de hacer consultas espaciales, pues ya podemos hacer la selección sin más y que el sistema nos retornará únicamente aquellas que estén relacionadas. Pero no es así. Las claves externas y las claves primarias sirven para mantener la integridad de los datos, para que no podamos introducir datos incoherentes, ¿vale? Que no podamos introducir un punto de control en un espacio natural que no existe, ¿vale? Pero no sirven para nada en el momento de hacer las consultas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando intervienen dos o más tablas, pues tenemos que asegurarnos de que hagamos todos los joins necesarios. Si no, un indicador que no falla es ver el número de filas que retorna la consulta. Si el número es muy elevado, es que nos estamos dejando algo por el camino, ¿vale? Quería comentaros esto porque ya os digo, cada año encuentro uno o más casos de gente pues, que va confundida en este aspecto. ¿De acuerdo? Y ya está, no sé si tenéis alguna pregunta, pero por mi parte, pues aquí terminaría la implementación del diseño físico. Hemos importado el archivo shape, hemos utilizado la herramienta shape2pgsql indicando dos parámetros para definir el sistema de coordenadas y para que se lleve a cabo una indexación espacial. Hemos modificado esa tabla para ajustarla a nuestro diseño lógico. Hemos creado el resto de tablas con sus claves primarias y sus claves externas. Y finalmente, con el comando copy, hemos generado unos archivos de texto que contienen los datos que queremos importar y con el comando copy los hemos importado a nuestra base de datos. Y con esto terminaría pues lo que es la implementación del diseño físico. Hasta aquí el webinar, la parte teórica. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante. O si os surge más tarde, mañana o cuando sean dudas que ahora no nos vienen a la cabeza, pues como siempre os invito a participar en el foro para ir solucionando los problemas que vayan surgiendo. Por mi parte yo no tengo más preguntas. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo dicho, las dudas que os vayan surgiendo las vais publicando en el foro y así las vamos resolviendo. Muy bien. Venga, hasta luego, chao. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, chao. buena tarde. Buenas tardes. Chao.